Saludos hermanos, bendiciones a sus vidas, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es una bendición seguir con el estudio. Hoy nos toca el cuarto libro del Pentateuco, que es Números. Pues vamos a iniciar con este libro, hermanos, y vamos a compartir. Quiero compartirles la pantalla en este momento. Amén. Espero que ya lo tengan ahí. Números. Vamos a ver, hermanos, estamos viendo entonces que Génesis, el primer libro del Pentateuco, se relacionaba a la creación de todo lo que hoy podemos ver. El Éxodo es la partida del pueblo para salir de la esclavitud a la libertad, relacionado a la libertad que hoy usted y yo gozamos gracias a esa muerte, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en el anterior libro vimos Levíticos, que son las leyes, las normas, las cuales el pueblo tenía que regirse para ser un pueblo santo delante de la presencia del Señor. Me gustan los comentarios que han hecho y tiene que ver con ser santos, a ser agradecidos con el Señor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a continuar con este libro, los números, que tiene que ver, hermanos, con el peregrinaje también. Recordemos que el Pentateuco era un solo libro que fue dividido en los que estamos estudiando hoy: Génesis, Éxodo, Levíticos y Números y Deuteronomios. Todos estos relatan y tienen que ver con la salida de la liberación del pueblo en Egipto, el peregrinaje en el desierto. Ahora precisamente vamos a hablar justamente de eso, el conteo, los censos. Bueno, vamos a entrar entonces. Números. Vamos a ver acá números. Vamos a tomar nota de esto, pasajes y hechos claves. Vamos a desglosar el libro en sí. Vida en el desierto en Sinaí, y después está del capítulo 1 al 12, espionaje de la tierra, el capítulo 13, 40 años de peregrinaje, capítulo 14, la rebelión de Coré, 16, a este hombre, y le sugiero que lo lean, el capítulo 16, lea este hombre. Agua de la roca, capítulo 20, y la serpiente de bronce, 21. A esta serpiente es un símbolo de Cristo mismo clavado en la cruz del Calvario. Todo el que ahora miramos a él y creemos en él, dice la Biblia, no perecemos, más bien tenemos vida eterna. Vamos a continuar ya a entrar con el estudio. Vamos a introducirnos al libro de Números. El libro de Números contiene la lista de los clanes del pueblo de Israel. El título del libro proviene del censo o empadronamiento con el cual comienza y termina, según la traducción de la Septuaginta. Pero el título en hebreo, Bamidbar, que significa en el desierto, dice más del contenido del libro. Lo que hoy puede parecernos una lectura árida y dura, era fascinante para la gente que leía acerca de sus propios antepasados. El libro de Números, sin embargo, contiene algo más que menciones relativos del censo. Y continuamos con la misma introducción. El libro abarca la peregrinación de Israel. Escuche eso. Abarca la peregrinación de Israel en el desierto hasta la llegada a orillas del río Jordán, siendo el eslabón desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán.
Comprende un periodo de 38 años y 9 meses. ¿Escuchó? 38 años y 9 meses, conocido como el periodo del peregrinaje en el desierto. Es un libro histórico, pero no en su totalidad. Hay otras leyes, además de las del Éxodo Levítico, así como un relato de ciertas experiencias de Israel durante su peregrinación por el desierto. Su estilo no es exclusivamente la narración, sino también interpretación. En cada acontecimiento se ve la mano de Dios dirigiendo a su pueblo. Gloria a Dios por eso. Supliendo sus necesidades, soportando sus pecados y debilidades y disciplinándolos. Escuche eso. Soportando Dios, dice, sus debilidades. Amén. Pero a la vez está supliendo las necesidades y soportando todos sus pecados y debilidades. Hay una relación que sobresale en el libro. ¿Cuál sería? El pueblo de Dios solamente puede triunfar confiando en sus promesas, acatándose a ellas. ¿Hay importante aquí? Amén. Nosotros debemos de acoplarnos para poder triunfar y confiar o triunfar, debemos de confiar en las promesas del Señor. Amén. De igual manera, el pueblo tenía que confiar en el Señor. Amén. Como decimos, el libro comienza con un primer censo de Israel. Lo que fueron contados eran los que fueron contados eran los varones de 20 años en adelante y se excluyen las mujeres, los niños y los levitas. Amén. Números del 1, 2 al 3, 47. En total, 6,603,550 fueron contados. El propósito era seguramente conocer y determinar la capacidad militar para las guerras que se les esperaban y para las que aún no estaban preparados, según 13:17 del Éxodo. En la marcha, en el desierto, el tabernáculo era desarmado y el arca de Dios iba delante, con Aarón y sus hijos que se turnaban con cada 3 tribus de Israel. Cuando acampaban, ponían el tabernáculo en el centro con los levitas alrededor de él, junto a Aarón y sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Los levitas tenían de cuidar o el deber de cuidar y transportar el tabernáculo, y la disposición del viaje quedaba de esta manera. A ver cómo se organizaron para hacer el viaje. Aquí está este cuadro donde están organizados. Vemos acá que las tribus estaban distribuidas de esta manera. Dan, Aser, Neftalí, iban hasta atrás. Efraín, Manasés, Benjamín, iban más adelante. Y por supuesto, Coat, los levitas, quien eran los que cargaban los muebles del tabernáculo, iban más que todo en medio. Rubén, Simeón y Gad, estos iban adelante de los levitas, quienes llevaban los muebles del tabernáculo. Gersón, Merari, levitas, estos hermanos estiraban los carros llevando la estructura del tabernáculo en las cortinas, y más adelante iba Judá y sacar Zabulón. Amén, hermanos. Y adelante, como ya pudimos leer, hermanos, estaba más adelante, o sea, a la punta, iba el arca, donde la misma presencia del Señor iba. Recordemos que la presencia del Señor era lo que los guiaba, cuando tenían que detenerse, cuando tenían que seguir avanzando, y eso mismo. Entonces, acá delante de ellos. De esta manera vemos acá que iban distribuidas todas las tribus. Moisés, Aarón y sus hijos acompañados del arca. Recordemos que aquí, en esta parte, iba Moisés, Aarón y todos los hijos. Amén. Guiados por la columna de nube. Le decía, Dios los guiaba. De día, nube. De noche, fuego. Pero era la presencia del Señor. Ellos marchaban por campamentos y tribus, no lado a lado, sino en fila. No sé si usted se puede forjar la película, no a los lados, sino así justamente como está el cuadro. Es una tipo flecha, ¿verdad?
Así mismo es como ellos caminan uno tras del otro, no al lado. No en paso de marcha, sino despacio. Y cada familia con sus miembros y su ganado. Bendito Dios. Bueno, gloria al Señor. Vamos a continuar. El campamento siempre se establecía con el tabernáculo dando hacia el este. Acá vemos esta imagen donde está sentado ya el tabernáculo, no en camino, ya sentado. El arreglo del campamento enfatizaba la centralidad de la adoración y la presencia del Señor en una sociedad teocrática. Amén. Bueno, cada vez que la nube se detenía o la columna de fuego se detenía, ellos armaban, porque eso indicaban que ellos armaban el tabernáculo, lugar de adoración. Su orden de marchar también destacaba esto. Al ubicar el tabernáculo y los levitas en el centro, precedidos por los campamentos de Judá, Rubén, y siguiendo por el campamento de Efraín y Dan. Bueno, aquí tengo esta otra, este organigrama de la manera que ya, recordemos que anterior vimos, vamos a ver si retrocedo, esta forma ya era en marcha, es decir, cuando ellos se conducían, avanzaban, pero esta era la forma en que estaban situados, es decir, que uno tras otro y hasta llegar al arca. Ahora a ver si me puedo estar explicando, amados hermanos. Y esta ya cuando ellos se asentaban. Recordemos que, bueno, si vemos esta acá, esta imagen nos indica la forma en que estaba, para que se tomen la idea, cómo estaba. Y este cuadro, este organigrama, vemos cómo estaban ellos asentados. El tabernáculo es en medio y acá está alrededor. Él está en medio. Arriba, en la parte superior, está Adam. Y por supuesto están todos los que, la cantidad, ¿verdad? Recordemos que esto es un promedio o ¿cómo es la palabra? No es un dato exacto, ¿verdad? Dan, Aser, Neftalí. Al este, es decir, que a su mano derecha está Judá, Isaacar, Zabulón. En la parte izquierda, Benjamín, Manasés, Efraín. En la parte inferior estaba Gad, Simeón, Reuén. A ver, entonces el tabernáculo, regreso un poquito, el tabernáculo estaba situado de esta manera y todos ellos estaban alrededor. Amén. Vamos a continuar. Y aquí parece una foto ya más reciente para que nos tomemos la idea de cómo estaban ellos ubicados. Amén. Y esta es la presencia del Señor que descendía al lugar santísimo. Amén. Gloria al Señor. Continuamos. En Cades Barnea. Una historia clave del libro relata que Moisés, desde el lugar llamado Cades, envió a 12 hombres, uno por cada tribu, a explorar la tierra de Canaán antes de prepararse para entrar en ella. Los frutos que trajeron de vuelta eran exquisitos, pero solo 2 de los 12 espías creían que Dios les daría la tierra. Los demás vieron a sus habitantes como gigantes que podrían vencerlos fácilmente. La mayoría del pueblo se puso del lado de los 10, rehusando creer en Dios y en su promesa. Leo esto último. La mayoría del pueblo se puso del lado de los 10, no de los 2, rehusando creer en Dios y en su promesa. Es decir, como suele suceder siempre en las iglesias, no es posible. ¿Para qué se va a hacer? No es necesario, etcétera, etcétera. Lo negativo siempre puede más. No es que tenga más poder, pero lo que pasa es que la gente en sí le da lugar. Vemos el caso justamente en esta hora de que, no se puede, que no podemos porque son muchos gigantes. Mientras que habían dos diciendo, sí, el Señor está con nosotros y Él nos dará la tierra en el nombre de Jesús. Bueno, vemos aquí
Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Números 14:1. En vano Caleb y Josué, los dos que confiaban en Dios, como usted y yo, confiamos en el Todopoder. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén, gloria al Señor. Y el pueblo lloró, ¿verdad? Entonces, pero Caleb y Josué dice que eran los dos que confiaban en Dios y suplicaban a la gente. Números 14:8-9. Les sugiero que lo lean, amados hermanos. Pero el pueblo no quiso escucharlos. Por no haber confiado en Dios, los israelitas fueron condenados a vagar por el desierto durante 38 años o más. El tiempo necesario para que esa generación de incrédulos se extinguieran. Luego serían Josué y Caleb los que condujeron a una nueva generación hacia la tierra prometida. Gloria al Señor. Siempre hay un remanente, aunque hay muchos que no confían en el Señor, aunque muchos que rechazan la voluntad del Señor, hay un remanente. Y ese remanente es usted y soy yo, quienes confiamos en el Señor, que Él cumple sus promesas, que Dios es todopoderoso, que Él es Jehová de los ejércitos y va delante de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por esa bendición. Los detalles del libro se centran en el primer último año, ya que el periodo intermedio no tuvo más relevancia que la apostasía. Fue en el peregrinaje por el desierto cuando Dios levantó una nueva generación preparada ante las dificultades y dispuesta a luchar por la obtención de la promesa. Recuérdese que Dios no obliga a nadie. Dios siempre da oportunidad, pero no obliga a nadie, porque Él respeta las decisiones. Dios respeta las decisiones. Amén. Fue en el peregrinaje por el desierto cuando Dios levantó una nueva generación, es lo que hemos leído. El libro de Números nos enseña el trato de Dios con su pueblo. Amén. Entonces, hemos leído Génesis, relata la creación, Éxodo, la liberación, en la partida, la salida, es decir, que el pueblo fue de esclavo a libre. Amén. Y la relacionamos con nosotros mismos y Jesucristo. Levíticos, dije hace un momento que hermanos, el Levíticos enseña las normas, las leyes, las cuales el pueblo tenía que regirse. Y es más, el libro de Levíticos enfatiza que el pueblo suyo debe de ser santo con todos sus líderes. Amén. Usted y yo debemos de ser santos. Pero el libro de Números enseña el trato de Dios con su pueblo. Amén. El trato de Dios mismo con su pueblo. Aleluya. Bueno, vamos a dejar acá, hermanos, aquí, en esta parte del libro de Números, con que Dios trata directamente con su pueblo. Por cuestiones de señal, ya les he dicho, no puedo extenderme mucho, con mucho tiempo, el video. Pero yo sé, hermanos, que en mi vida personal, esto es de gran bendición. Yo sé que para ustedes es de gran bendición. Es más, he podido leer, hermanos, que hay testimonios que Dios nos está ministrando a través de este curso. Así es que Dios siga adelante con nosotros y nosotros sin desmayar en el nombre de Jesús, perseveremos hasta el final porque Dios va delante de nosotros supliendo todas nuestras necesidades. El Señor siempre es fiel a nosotros y Él cumplirá sus promesas hacia nosotros en el nombre de Jesús. Así es que nos vemos en el próximo video y Dios le bendiga en gran manera. La gracia del Señor siempre esté con ustedes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta una próxima en el nombre de Jesús.